En este vídeo vamos a hablar de cómo evaluar vuestros comandantes, ya sean comandantes tanto orientados a casual como a competitivo. Simplemente cuando sale un comandante nuevo, pues vamos a ver cómo podemos evaluar para saber cómo de fuerte va a ser. Pues sí, amigos, hoy nos toca hablar sobre un poquito de teoría de Commander y, como decía en la intro, vamos a aprender a evaluar los comandantes y vamos a ver los conceptos básicos, los conceptos más importantes que tenemos para ver cómo de fuerte es un comandante, ¿no? Como digo, tanto para casual como para competitivo, y así poder seleccionar mejor qué barajas queremos montar para Commander, ¿no? Llevamos por aquí un eje de coordenadas, ¿no? Para ver cómo vamos a evaluar nuestros comandantes, tenemos aquí pues un eje que mide por un lado el power level, o sea, lo fuerte que puede llegar a ser un mazo de 0 a 10, siendo 10 mazos de Commander competitivo y siendo 0 pues mazos basura que no ganan básicamente ni metiéndoselo en el ojo a los oponentes. Y por otro lado vemos el precio, en el eje de las X vemos el precio, en el eje de las Y vemos lo que sería el power level, siendo 0 un mazo absurdamente barato, 1 pues un mazo tirando a baratillo, y siendo el 10 en este caso mazos sin límite de presupuesto donde simplemente jugamos las mejores cartas. Y vemos el primer concepto que está por aquí, que es el de techo de mazo. ¿Y a qué me refiero con el techo del mazo? Pues es el máximo nivel que puede alcanzar un comandante. Es decir, si un comandante llevado al extremo, o sea, en cuanto al precio sería un 10, puede alcanzar un techo de 8, pues sería un mazo que tiene un buen potencial. Y aquí os pongo tres ejemplos de tres barajas y estas líneas serían el techo de los mazos, ¿no? En este caso, pues vemos una baraja de Sheoldred que yo creo que por mucho dinero que le metamos nunca va a superar un nivel muy alto. En este caso he puesto un 6,5, quizás sea un poquito más alto, pero tampoco quería piñar aquí las líneas. Lo que quiero decir básicamente es que aunque montemos un mazo de 2.000 euros o de 2.000 dólares con Sheoldred, nunca va a poder rozar el umbral de lo que es el competitivo. El competitivo serían mazos de 9 y 10. Y aquí tenemos pues otros dos ejemplos. Una baraja de Yuriko que sí que llegaría a lo que es el competitivo bajo, eso sí, y una baraja de Sisei que llevado al extremo pues sería un 10, ¿no? Es uno de los mejores mazos de Commander competitivo y es un mazo que podemos llevar al máximo nivel si invertimos el dinero suficiente. Eso quiere decir que estos mazos tienen distintos techos. Tienen, Sisei en este caso, el techo más alto, es el mazo que tiene el techo más alto. Yuriko tiene un techo bastante alto, pero que todavía no es tan alto, o sea, invirtiendo mucho dinero en este mazo no podríamos crear un mazo tan bueno, por ejemplo, como con Sisei. Y Sheoldred, por mucho dinero que metamos, nunca podemos romper este umbral de lo que sería el Commander competitivo. Es decir, que de los tres mazos sería el que tiene el techo más bajito. Otro concepto importante es el de el punto de inicio. ¿Y a qué me refiero con el punto de inicio? Pues básicamente viendo el potencial que tiene el Commander de por sí, donde empieza a funcionar el mazo, ¿no? Es decir, con poquito dinero, con una cantidad de inversión que sería un 1, donde empieza a funcionar esa baraja. Y aquí tenemos un ejemplo de 4 mazos. Por ejemplo, una baraja de Kinnan tiene un potencial en poco presupuesto muy alto. Empieza ya desde un nivel que podría ser un 5, como digo, con 100 euros se puede montar una baraja de Kinnan muy potente. Yuriko, sin embargo, con poquito presupuesto también tiene un potencial alto, o sea, no podemos pretender montar un mazo que sea un 10 en un presupuesto bajo, pero Yuriko aún así tendría bastante potencial. Lathril, por ejemplo, que es un comandante que asociamos más al casual, pues tendría un potencial, yo creo que por debajo de Yuriko, pero aún así bastante decente. Y Sisei, que hemos visto antes que es un mazo del máximo nivel, sin embargo en un presupuesto bajo, tiene un potencial nulo, básicamente porque la base de maná es muy cara, así que su punto de inicio es bastante bajo. ¿Y de qué depende este punto de inicio? Pues básicamente de lo caras que sean las cartas que hacen que el mazo funcione. Cartas que hacen que el mazo de Sisei funcione pues son por ejemplo un Dockside y sobre todo una base de maná que es muy cara, porque generalmente lleva duals y lleva pues también todas las fetch, ¿no? Entonces esta base de maná encarece mucho y en un presupuesto bajo pues Sisei no es tan buena. Sin embargo, con Kinnan se puede montar algo decente
con muy poco precio, porque al fin y al cabo los elfos y muchas de las piedras de maná que utiliza Keenan pues no son tan caras y podemos empezar pues desde bastante bajito a montar un mazo muy fuerte. Vamos a hablar ahora del rendimiento en comparación con la inversión, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Pues básicamente cuánto mejora un mazo según le vayamos metiendo más dinero, y sabiendo el punto de inicio y también sabiendo el techo ya nos podemos hacer una idea de cómo puede funcionar el mazo según la inversión que vayamos haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? En este caso la baraja de Lathril pues empezaría aquí muy bajito y su techo pues tampoco es muy alto. ¿Cómo sería la curva de esto? Pues yo creo que sería una cosa así, donde al principio invertir dinero nos da bastantes buenos resultados, pero a partir más o menos de un 5, una cantidad moderada de dinero, yo creo que no vale mucho la pena meterle a este mazo, porque lo que conseguimos pues no es tan bueno. Sin embargo, en un principio este mazo sí que mejora bastante si le invertimos un poquito de dinero, pero como digo, más o menos a partir de aquí ya no vale la pena meterle más dinero, porque el rendimiento que tenemos por inversión, por cantidad de dinero metida, pues ya no es tan favorable. Vamos a ver aquí el ejemplo de Sisei del que hablábamos antes. Tenemos un punto de inicio muy bajo y un techo bastante alto, y en este caso la curva es justamente al revés. ¿Por qué? Porque las cartas más baratas no van a aportar muchísimo, y es a partir de que empezamos a invertir dinero que este mazo empieza a ser más fuerte. O sea, aquí estaría todo lo que es comprar las duals, comprar Mox Diamond y comprar muchas piedras de maná que son bastante caras. Sin embargo, obviamente los combos básicos pues estarían aquí en esta primera parte, que sí que nos dan cierta mejora, pero este mazo es estable a partir de que tenemos piedras de maná, Dockside y sobre todo la base de maná. La baraja de Keenan tiene una curva curiosa, ¿no? Empezamos bastante alto y tenemos un techo bastante alto. Sería una cosa similar a esta, donde al principio mejoramos, hay un punto en el que no mejoramos tanto, pero aún así seguimos mejorando. Tenemos aquí un pico que es el óptimo, que yo que sé, sería gastar en este mazo unos 400-500 euros o unos 500-600 dólares, pero aún así, si lo queremos llevar al competitivo, obviamente tenemos que ir al máximo con él para poder alcanzar ese umbral de lo que es el Commander competitivo. Sin embargo, como digo, es muy fácil montar una muy buena baraja de Keenan en un presupuesto pues no muy elevado. La parte óptima estaría por aquí, por el centro, alrededor del 4 y el 5 en cuanto a inversión. Otra cosa que puede ser interesante es saber qué mazos son buenos para empezar, o al menos qué mazos podemos construir en un poder muy fuerte en un presupuesto muy bajo. ¿Y qué queremos para eso? Que tengan un punto de inicio bajo. Además, si estos mazos tienen un techo muy alto, los podremos ir desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Estos mazos son ideales para jugar campeonatos de Budget CEDH. Os he traído aquí tres ejemplos, que son una baraja de Magda, una baraja de Keenan y barajas en general de Malcolm, especialmente pues Malcolm Tana o por ejemplo Malcolm Kedis. Vemos que Magda tiene una curva bastante alta y puede llegar fácilmente al Commander competitivo. Empieza aquí abajo, empieza en un potencial muy bueno y es fácil que llegue al Commander competitivo. La progresión es bastante lineal. Malcolm pues tiene una curva un poquito rara, y la curva de Keenan ya la hemos visto antes. ¿Cuál es el mejor de estos tres para empezar en Commander, por ejemplo? Pues yo no sabría qué deciros. A mí personalmente Keenan me gusta mucho y Magda me gusta mucho. Los de Malcolm están bien, pero quizás sean más previsibles y quizás no es el mazo con el que empezaría, ¿no? Si estuviéramos hablando de mazos competitivos, pues tenemos un poco los mismos que antes, porque estos tres se pueden jugar en competitivo, pero a mayores, pues por ejemplo, podríamos añadir a Sisei. Buscamos, como digo, la esquina superior derecha. Esto es donde está el Commander competitivo. En Commander más casual, que estaría un poquito más por el medio, estos mazos, pues algunos sí que tendrían muy buenos resultados, aunque quizá incluso puedan llegar a ser un poco abusivos si los oponentes no juegan mazos de un power level similar. Pero como digo, en el extremo competitivo, pues al final Sisei es más fuerte que todos, pero es cierto que la inversión que necesita es mucho más alta. En cuanto a mazos casuales, pues ya sabéis que son aquellos que tienen un techo que no es demasiado alto. Y aquí vamos a poner algunos ejemplos: la baraja de Krenko, la baraja de Baru
un Velacor y una Cumena. Son 4 mazos que se suelen ver en Commander casual. Ninguno de estos es baraja de Commander competitivo, aunque penséis que Krenko es CDH, no es CDH. Y todos estos tienen siempre un techo que está por debajo del Commander competitivo. Son mazos casuales. Y vamos a ver cómo serían más o menos sus estadísticas. En este caso tenemos la baraja de Velacor, que tendría un punto de inicio bajo, pero que lo podemos llevar bastante fuerte. La baraja de Baru, que es cierto que empieza un poquito más alta que Velacor, pero sin embargo aquí tiene un punto más bajo, un mazo que no se puede llevar muy fuerte. La baraja de Krenko, que yo creo que es la más fuerte de todas, tanto al inicio como al final. Es uno de los mazos dentro de lo que es el Commander casual pues más potentes. Y después estaría una baraja de Cumena, que es cierto que por aquí hay algunas cartas que pueden ser un poquito más caras. Aún así nunca vamos a intentar llevar el mazo hasta el extremo en cuanto al precio se refiere, ¿no? Generalmente lo que queremos en estos mazos es quedarnos en esta zona más del medio, donde está la parte más casual. Es cierto que hay mazos que pueden ser un poquito más caros, mazos que pueden ser un poquito más baratos, pero en general lo que queremos son esta zona intermedia, este punto óptimo en cuanto a rendimiento relacionado con la inversión. Pero antes de continuar, recordaros que tenemos nuestro Patreon. Si queréis que os ayude con vuestra baraja, si queréis jugar los torneos mensuales que hacemos en nuestro Discord, o ya si elegís el nivel Zen porque queréis mentorías personalizadas conmigo, os podéis unir al Patreon. Os dejo el link abajo en la descripción. Como siempre, también agradecer a Car Market, que ya sabéis que es patrocinador de este canal y que es el mejor sitio que hay en Europa para comprar cartas, y a Dragon Shield, que también es el otro patrocinador y que tiene el mejor material para proteger vuestras barajas. Continuamos. Al final, esto de elegir comandante es algo bastante personal, ¿no? Lo que queremos es cada uno jugar con un comandante que nos divierta y no siempre buscamos el máximo rendimiento por dinero. Como digo, los dos factores más importantes para evaluar el comandante van a ser primero el punto de inicio, que va a depender de lo bueno que sea el comandante de por sí. Es decir, por ejemplo, un Toski que nos va a dar robo de cartas, pues va a tener siempre un buen punto de inicio, porque la capacidad de robar cartas en Commander es muy importante. Segundo, el punto de inicio también nos lo va a dar lo baratas que sean las cartas que hacen que el mazo funcione. Pues por ejemplo, estábamos hablando de Kinnan antes, y tiene mucha facilidad, tiene muchos elfos, muchos artefactos muy baratos que hacen que el mazo funcione bastante bien. Y aparte hay unos cuantos bichos gordos que queremos meter en las 99 que tampoco son muy caros y que van a hacer que el mazo vaya como un tiro. Así que va a tener un punto de inicio muy bueno, primero porque nos da ventaja de cartas, nos da ventaja de maná, y encima las cartas que el mazo hace que funcione pues son bastante baratas. Y el segundo factor, como digo, va a ser el techo del mazo, que es el potencial que tiene, ¿no? Lo bueno que puede llegar a ser si metemos las cartas más caras. Obviamente, si las mejores cartas del mazo al final son muy caras, pues desde luego que la curva va a ser pues bastante baja al principio y va a ir subiendo exponencialmente a partir de que vayamos invirtiendo más dinero. Pero como digo, en lo que es el casual este extremo no nos interesa tanto, y en lo que es el Commander competitivo al final el techo del mazo es lo único importante, porque queremos montar un mazo que sea lo mejor posible, ¿no? Y ahora, si queréis saber cómo elegir a vuestro comandante, también podéis ver este vídeo de aquí que os dejo, que la verdad es que está de putísima madre. Y si no estáis suscritos, le dais a este botoncito de aquí que es para suscribirse. Y dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. Un saludo, amigos.